Buen día, queridos hermanos, Dios los bendiga. Hermoso estar juntos una mañana más para compartir el devocional de hoy, martes 8 de diciembre. Y vamos a la palabra de Dios allí en Santiago capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Este es un pasaje que está muy bien explicado ya desde la escritura en sí, no tiene mucho secreto, pero muchas veces nosotros decimos, no, yo entiendo perfectamente de que Dios no me tienta, jamás le echaría la culpa a Dios, y sin darnos cuenta muchas veces tenemos expresiones que en definitiva sí estamos haciendo responsable a Dios por algo que nosotros hemos hecho mal, y esto es algo natural, no nos damos cuenta, pero esto que está escrito aquí alude a lo que hizo Adán en el principio. Cuando el Señor le preguntó lo que estaba sucediendo, Abraham le dijo, la mujer que tú me diste. Entonces, directa o indirectamente, él en su corazón estaba siendo responsable a Dios por su fallo. Y muchas veces uno como pastor está atendiendo a veces algún matrimonio y dice, él dice, sí, pastor, yo sé que tengo que tener mejor carácter, pero yo... mi esposa tiene un carácter, el Señor sabe y Él permite que viva estas cosas. Estamos haciendo lo mismo. Y muchas veces la esposa dice, sí, a mí me gustaría sujetarme, pero él no se entrega a Dios como yo necesito, entonces yo hago lo mío y tengo que aceptar, es el hombre que Dios me dio, el marido. Y estamos haciendo lo mismo. Y muchas veces los hijos dicen que culpa de sus padres, ellos no pueden ser obedientes porque no lo entienden y necesitan hacer su camino, etcétera, etcétera. Y naturalmente lo que está diciendo aquí la palabra es que nosotros vamos a culpar a otro de algo que en realidad la palabra de Dios dice que habita en nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Porque aquí dice la palabra, cuando su propia concupiscencia, cuando su propio mal deseo lo atrae y lo seduce a uno. Es esa necesidad de posar los ojos en lo prohibido, en lo que está mal, es algo que usted y yo tenemos como parte de nuestra naturaleza caída, como parte de nuestro ADN espiritual modificado por el pecado, por la entrada del pecado en el ser humano. Y tenemos que entender muy bien, hermanos, que no tenemos que, como decimos aquí, quitar del cuerpo esto. Tenemos que hacernos responsables. Cuando algo nos está impulsando, nos está llevando a querer pecar, dejemos de orar echándole la culpa al diablo, que es el tentador, porque así lo define la palabra de Dios. Dejemos de pensar que esto es algo que Dios está permitiendo y Él sabrá. Simplemente, queridos hermanos, entendamos que tenemos que hacer que el Espíritu Santo, que gobierna en usted y en mí, venza ese deseo natural que va en contra de las Escrituras. Porque es parte del trabajo del Espíritu Santo que muere en usted y en mí. Como decíamos en el devocional anterior, no es pecado sentir tentación, no es pecado identificar algo malo, e inclusive que el corazón diga deseo tenerlo, deseo hacerlo. Hasta ahí no hay problema. Pero aquí dice la palabra de Dios que el problema comienza que después de que ese mal deseo se lleva a cabo, dice que concibe, da a luz. O sea, el problema empieza cuando las cosas dejan de estar en la mente y en el corazón y pasan al ámbito de las manos. Cuando tomo acción en eso. Ahí ya sí hay un problema. ¿Por qué? Porque ya estamos en pecado. Y es un lugar donde el Hijo de Dios no puede permanecer. Todos vamos a pecar, sí, pero ninguno de nosotros, los hijos de Dios, podemos vivir en pecado. Entonces, queridos hermanos, la tentación es algo natural, pero tenemos que entender también que es natural que el Espíritu Santo que mora en nosotros venza esa tentación. Porque si bien eso es natural desde una
desde un principio de una naturaleza caída, también hay una realidad. Fuimos hechos nueva criatura, fuimos hechos templo del Espíritu Santo, Él habita en nosotros y tenemos todo lo necesario para vencer por sobre ese mal deseo que habita en nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Papá, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta palabra. Que en el nombre de Jesús siempre podamos acudir a la persona del Espíritu Santo para que gobernando en nosotros pueda, con el poder que habita en Él, en Dios mismo, en ese Espíritu Santo morando en nosotros, vencer cada tentación. Y que esa naturaleza que habita en nosotros siempre esté bajo el gobierno espiritual del Espíritu Santo y que nunca se imponga en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.